Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Les saluda Luis Aracho dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que está pensado para que usted triunfe en la agricultura almeriense. Ya saben ustedes que nos están escuchando en Radio Marcador Almería en el 92.1 de Almería Capital y en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar. O a lo mejor usted pues no ha podido escuchar la emisión en directo, se ha metido en las redes sociales de FH Almería Radio o en la página web de Radio Marcador Almería y ha visitado usted el repositorio de todos los podcasts y nos está escuchando ahora tranquilamente en diferido, pues mientras se bañan los niños o mientras hace un poco de ejercicio, porque ya saben que todos nuestros episodios están en las redes sociales de fhalmería.com. Encuentro aquí en el estudio de FH Almería y como siempre estoy con el director de este medio, que es José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y también estamos terminando la temporada con Carlos Gutiérrez de FH Almería. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, muy buenas. Pues hoy va a ser el último programa que vamos a tener pegado a la actualidad este año, ya que los próximos días pues se van a escuchar unos recopilatorios con los mejores momentos que ha dado en este programa 2024. Pero bueno, aún tenemos una hora por delante para abordar la actualidad. Vamos a tener, como siempre, los precios de la pizarra agrícola y luego vamos a abordar una serie de temas que han tenido mucha relevancia este año o que se han quedado de fondo para el año que viene, como puede ser esa reducción de jornada laboral en el campo, ¿no? Cómo va a afectar la reducción de jornada laboral a los trabajos que están alrededor del sector en Almería, porque si algo sabemos muy bien es que la agricultura almeriense pues tiene unas especificidades que hay que tener en cuenta. Luego también vamos a hablar de todo ese trabajo legislativo que está habiendo alrededor del Ministerio de Agricultura y que estos últimos días del año pues nos ha llamado la atención. Todo eso y mucho más aquí en la próxima hora en Radio Marcador Almería en FH Almería Radio. Nosotros ahora una pausita y vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com.
En Agroiris ya hemos vivido 30 años junto a ti y junto a esta tierra que tanto nos da a todos. Por el pasado, el presente y por lo que queda por llegar, desde esta empresa os deseamos a socios, trabajadores, clientes y colaboradores feliz Navidad y un próspero año 2025. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 24 de diciembre de 2024 y empezamos con los tirabeques que han tenido un único corte de 3,76. Seguimos por los guisantes que han tenido un único corte de 5,72. Vamos ahora con todas las judías, empezando por la Elda, que ha tenido un primer corte de 7,24 y un último de 4,32. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 3,58 y un último de 2,98. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 6,04 y un último de 4,82. La Rastra ha tenido un primer corte de 7,92 y un último de 6,94. La Strique ha tenido un primer corte de 7,92 y un último de 4,08. La Merite ha tenido un primer corte de 3,96 y un último de 2,64. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 1,11. El español ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 1,02. El Almería ha tenido un primer corte de 1,34 y un último de 1,21. Vamos ahora con los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,59 y un último de 0,44. El gordo ha tenido un primer corte de 0,59 y un último de 0,42. Momento para hablar de las berenjenas, empezando por la rayada, que ha tenido un primer corte de 1,77 y un último de 1,41. La larga ha tenido un primer corte de 2,13 y un último de 1,88. Vamos ahora con los tomates, empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 0,91. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,36 y un último de 1,26. El tomate Ramo ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,10. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,43 y un último de 1,22. Terminamos con los pimientos, empezando por el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,57 y un último de 1,21. El italiano rojo ha tenido un primer corte de 1,19 y un último de 0,49. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,32 y un último de 0,99. El lamullo rojo ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 0,91. El California verde ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,15. El California rojo, un primer corte de 1,31 y un último de 0,98. Y terminamos con el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,28 y un último de 1,12. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 24 de diciembre de 2024. En Radio Marcador, FH Almería Radio. En Agroiris ya hemos vivido 30 años junto a ti y junto a esta tierra que tanto nos da a todos. Por el pasado, el presente y por lo que queda por llegar, desde esta empresa os deseamos a socios, trabajadores, clientes y colaboradores feliz Navidad y un próspero año 2025. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Momento para repasar la actualidad agrícola del campo almeriense con fhalmería.com. Nos trae la información Carlos Gutiérrez. El Partido Popular denuncia el abandono de Sánchez al sector del transporte y pide mejoras en las condiciones laborales de los transportistas.
La diputada nacional del Partido Popular en Almería, Ana Martínez Labella, ha denunciado en el Congreso el olvido sistemático del gobierno de Pedro Sánchez hacia el sector del transporte de mercancías, al que asegura solo se ha prestado atención cuando ha tomado medidas de presión como paros y manifestaciones. Martínez Labella critica que el Ejecutivo haya ignorado a un sector esencial que demostró su importancia durante la pandemia, garantizando el suministro para todos los ciudadanos, mientras, según la diputada, el foco del gobierno estaba en negocios como el de las mascarillas. La parlamentaria almeriense ha alertado sobre la grave situación de desamparo y vulnerabilidad que atraviesa el transporte, agravada por la falta de relevo generacional debido a las condiciones laborales poco atractivas para los jóvenes. También ha reclamado al gobierno medidas urgentes, como mejorar las condiciones del sector, intensificar los controles contra la competencia desleal y fomentar la cooperación entre administraciones y agentes del sector. Martínez Labella lamenta la falta de diálogo del Ejecutivo y advierte que esta inacción pone en peligro la sostenibilidad del sistema económico. Más asuntos porque el gobierno asegura que el sector alimentario sensible a Mercosur no se verá afectado. Fuentes del gobierno han detallado el impacto del acuerdo Unión Europea-Mercosur entre sectores sensibles como el vacuno, porcino, lácteos, azúcar o arroz, que afrontan liberalizaciones progresivas y cupos limitados para minimizar riesgos. Por ejemplo, solo se permitirá la importación de 99.000 toneladas anuales de carne de vacuno con un arancel reducido del 7,5%, lo que representa una proporción mínima del consumo europeo. En contraparte, sectores como el vino, el aceite de oliva o la carne de cerdo se beneficiarán de la eliminación progresiva de aranceles, abriendo nuevas oportunidades comerciales en Mercosur. Además, se crearán cláusulas de salvaguarda y un fondo de compensación de 1.000 millones de euros para proteger productos comunitarios sensibles. El gobierno asegura que el acuerdo no afectará a los estándares de seguridad alimentaria de la Unión Europea, manteniéndose controles estrictos en frontera y altos requisitos sanitarios. También destacan disposiciones exigentes en sostenibilidad, aunque algunos términos como las cláusulas espejo generan debate. A pesar de las reticencias de algunos sectores agrarios, se considera un pacto histórico que reforzará las relaciones comerciales entre ambos bloques, beneficiando a productos clave y garantizando medidas para mitigar posibles disrupciones en el mercado europeo. Vamos con una última noticia porque el gobierno eleva un 10,7% el presupuesto para subvencionar los seguros agrarios en 2025. El Consejo de Ministros ha aprobado el 46º Plan de Seguros Agrarios combinado para 2025 con un presupuesto de 315 millones de euros, lo que supone un aumento del 10,7% respecto a 2024. Este plan recupera los niveles de inversión alcanzados en 2023, cuando se habilitaron fondos extraordinarios por la guerra de Ucrania y la sequía. Según el Ministerio de Agricultura, el plan consolida el sistema dual de subvenciones, beneficiando especialmente a los colectivos prioritarios del sector agrario. El nuevo plan forma parte de las 43 medidas de apoyo al sector comprometidas por el Ministerio, incluyendo mejoras en las líneas de seguros y estudios para futuras coberturas. También destaca la eficiencia del sistema, que permite a los productores recibir indemnizaciones en menos de 30 días, garantizando la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Este esfuerzo en los seguros agrarios busca ofrecer mayor protección frente a los riesgos que afectan al campo español. Muchas gracias, Carlos. Vamos a terminar este repaso a la actualidad informativa con el parte meteorológico, como siempre, con esa predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, que al igual que en el día de ayer, pues viene un poquito aburrida la cosa. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a empezar por el área metropolitana de Almería, donde no hay precipitaciones a la vista, tampoco hay, pues nada más allá de cielos despejados y temperaturas que van a estar bastante estables, van a rondar entre los 9-10 grados de mínima y los 19, 20, 21 grados de máxima. Pues prácticamente hasta la semana que viene va a haber poca diferencia, a lo mejor baja un poquito de cara al sábado, pero ya les digo, va a rondar entre los 9-10 grados de mínima y 19-20 de máxima. Nos vamos al Ejido, donde, como ya les digo, el panorama es igual de plano.
cielos despejados durante todo lo que resta de semana. 0% de probabilidad de precipitación y las temperaturas también bastante estables, con 10 grados de mínima y entre 19, 20, 21 de máxima. Hace un poquito más de calor en el poniente que en Almería capital. Y va a bajar un gradito de cara al viernes. Nos vamos a quedar para el fin de semana entre 9 y 19 grados aquí en el poniente almeriense. Si nos vamos al levante, pues la situación no cambia especialmente. Hay un poquito más de nubes de cara al fin de semana, pero casi nada, casi nada. Y las temperaturas, pues eso sí, un poquito más frías. Vamos a tener hoy, martes 24, hasta 6 grados de mínima y 17 de máxima. Mañana, miércoles 25, sube un poquito, con una temperatura que oscila entre los 8 y los 20 grados. Y de nuevo, de cara al fin de semana, va a bajar. Se va a alcanzar hasta 5 grados de mínima de cara al sábado 28. Y durante todo el fin de semana la máxima va a ser de 16 grados. Eso estábamos hablando del levante. Vamos a terminar con el Valle de la Almanzora, donde sí que hay un poquito de probabilidad de precipitación de cara al jueves, pero casi nada, ¿no? Ya les digo yo que vamos a tener cielos despejados, si eso con algo de nubosidad, pero prácticamente no hay posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas aquí en el Valle de la Almanzora sí que son más frías. Hoy vamos a tener hasta 4 grados de mínima y 18 de máxima. Va a subir un poquito de cara a miércoles jueves con 5 grados de mínima. Pero de nuevo el fin de semana se desploma el termómetro y vamos a llegar para el sábado 28 a los 3 grados de mínima y entre 15 y 14 de máxima. Así que si están ustedes en el interior de la provincia, pues sepan que va a haber unos días de frío, lo cual pues también es normal por las fechas en las que estamos. Este ha sido el repaso a la actualidad y a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Hacemos una muy breve pausa y abrimos el capítulo de análisis. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. ¿Sí? Hola, Rocío. Oye, me estaba preguntando, ¿qué hacéis esta Nochevieja? Esta Nochevieja, no sé, como todos los años, aquí en casa. Vamos a ir a la fiesta cotillón de la Mala Pécora Almerimar. Mira, pincha Ángel Palomo, con la música de nuestra vida, vamos, la de siempre. ¿Os apuntáis? Pues me parece genial. Sí, esta Nochevieja esperamos a nuestros hijos en la Mala Pécora, en Almerimar. Fin de año en la Mala Pécora. Reserva tu mesa. En Sandía, Riczuan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano. Coralciño para ciclo medio. Y gatiño para el ciclo tardío. En Riczuan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Riczuan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Riczuan. Calidad en cada ciclo de cultivo. En Agroiris ya hemos vivido 30 años junto a ti y junto a esta tierra que tanto nos da a todos. Por el pasado, el presente y por lo que queda por llegar, desde esta empresa os deseamos a socios, trabajadores, clientes y colaboradores feliz Navidad y un próspero año 2025. Agroiris, 30 años siendo fieles al campo. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Tal y como les venía comentando hace unos minutos, tenemos ahora tiempo de hacer el último análisis del año en lo que a la agricultura de Almería se refiere. Está aquí con nosotros y lo vuelvo a saludar, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ayer teníamos un montón de temas de los que hablar y nada más que analizando 3 cosas, entre ellas el tema de los precios. Nos quedamos sin tiempo. Hoy sí que vamos a tener tiempo de hablar de todos esos temas, pero señal de que el campo almeriense no para de dar información y hasta incluso el 23 y el 24 de diciembre pues tenemos cosas en las que pensar, ¿no? Y los agricultores también las tienen. Bueno, el campo almeriense no se puede parar de ninguna manera. Esto es un torbellino cargado de energía que no para en ningún momento y no hay que, para confirmar esto, solamente hay que darse una vuelta por los centros de comercialización donde se están agilizando todos los trabajos para poder atender los pedidos que han hecho las empresas que, como es un producto fresco, lo quieren
lo quieren ya, lo quieren en el momento y lo quieren para, bueno, muchas de las cosas que se están envasando hoy se van a consumir incluso dentro de este año con los poquitos días que quedan aún. Imagínate digamos, ese movimiento permanente que tenemos. Y luego hay otro detalle importantísimo. Estamos hablando del cambio climático, estamos en pleno invierno, hemos hablado de danas, estamos hablando de nieve y sin embargo en Almería tenemos una auténtica primavera. Hoy tenemos un día fantástico. Imaginaros la revolución de fotosíntesis que hay ahora mismo en las hectáreas y miles de hectáreas de invernadero, con este sol, con esta temperatura y con esta, digamos, actividad natural que genera un tiempo de esta naturaleza. Pues, evidentemente el ritmo del trabajo lo marca precisamente la cosecha, y la cosecha no para, la cosecha está fructificando a no poder más, con una gran cantidad de toneladas de hortalizas de más de 50 productos diferentes, que eso lo que hace es forzar la máquina y tiene que haber todo tipo de actividad, de trabajo, de comercialización, de todo lo que se nos ocurra. A ver, yo es que soy un poco friolero, pero es verdad que estamos teniendo unas temperaturas, lo hemos hablado antes en el parte meteorológico, en el Ejido, por ejemplo, hoy, martes 24, tenemos unas máximas de 19 grados. Pues bueno, añádele que dentro del invernadero, y una vez pasado las 11 de la mañana, el invernadero se empieza a calentar a base de bien, y añádele 10-15 grados más. Imagínate la temperatura que hay dentro de un invernadero, que estamos rondando entre 25 y 30 grados, lo que supone para plantas que tienen el agua a medida, con el abono a medida, y que están de forma espectacular. De hecho, en esta época, en el invernadero se trabaja muy a gusto, muy cómodamente. Es posible que a lo mejor de la condensación que hay en el plástico te caiga alguna gota en el cuello que te enfríe un poco, pero por lo demás el invernadero es un auténtico jardín en esta época. Bueno, una de las cosas que hemos hecho este año ha sido acudir a ese congreso invernadero de Horti España, y uno de los temas que se abordaban, al hilo de lo que estamos hablando, es la comparación entre el modelo Almería y el modelo Holanda. Holanda es un competidor directo de la agricultura almeriense, y decía David Baños y decían algunos de los conferenciantes que bajo ningún concepto se cambiaría el modelo Holanda por el modelo Almería, ya que Almería tiene esas temperaturas que hacen que sea una agricultura sostenible, porque no hay que estar ahí echando gasolina ni echando ningún tipo de energía. O sea, el clima se ve como un elemento de sostenibilidad, ¿no? Si hablamos de agricultura. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Quien nos está oyendo, quien es sobre todo de la parte de la comarca del poniente almeriense, sabe perfectamente lo que yo voy a decir, pero suena muy bien recordar lo que voy a decir. ¿Cuál es la característica fundamental de la producción en Almería? La naturaleza. El aliado del agricultor es la propia naturaleza. Es cierto que los agricultores han sabido manejar los elementos naturales para que les beneficie, como es en el caso de la solarización, que lo que hace es usar la temperatura, multiplicando la temperatura del suelo, poniendo plásticos para que los patógenos, digamos, sufran esas temperaturas y desaparezcan. Y por otro lado, pues habiendo blanqueado un invernadero para rebajar la temperatura que hay dentro del invernadero en meses como agosto, que pueden llegar hasta 50-60 grados, y que eso no sería, vamos, ni soportable para los trabajadores, ni siquiera para las plantas que van a componer la nueva cosecha. Entonces, ¿por qué digo que una gran diferencia que hay con la agricultura de Holanda, la de Japón o la de California es el uso natural que nosotros tenemos de todas las fuentes de energía y de todas, de todas las herramientas naturales? Poniente almeriense. El poniente almeriense está franqueado por un lado por el mar Mediterráneo y por otro lado por la Sierra de Gádor, que son 86.000 hectáreas, de las que 36.000 son para el sur, o sea, para el poniente almeriense, con una altura máxima de 2.000 metros. Con lo cual, ¿qué hace tanto el Mediterráneo como la Sierra de Gádor? El Mediterráneo es una estufa que lo que hace es que calienta el ambiente para que no haya mucho frío en invierno y los cultivos se puedan seguir desarrollando. ¿Dónde está el tope de esa brisa templada? En la montaña. La montaña para esa brisa y todo el poniente se queda pues prácticamente, digamos, inundado de esa brisa cálida. Luego, otra función que tiene la Sierra de Gádor, tiene dos funciones
fundamentales, bueno, 3 funciones fundamentales. La primera función que tiene es recoger agua y mandarla al acuífero, porque es una sierra caliza que lo que hace es que se empapa del agua de lluvia y lo manda al acuífero, a esos 3 acuíferos que nosotros tenemos en el subsuelo. Segundo, evita la disipación de esa marea templada del mar Mediterráneo. Y en tercer lugar, evita que vengan los fríos del norte y se carguen las cosechas por bajas temperaturas. A todo esto, ¿qué le tienes que añadir? El sol. Y luego, tanto la disposición del mar Mediterráneo como de la Sierra de Gádor permite una oscilación de vientos del este y del oeste que favorecen la polinización de las flores. Y segundo, evita el exceso de condensación dentro del invernadero, que favorece la aparición de patógenos como puede ser la ceniza, el mildiu, ¿no? Y otros patógenos de origen micótico, o sea, hongos, ¿no? Y eso, pues cuando el invernadero se abren las bandas y se secan los invernaderos, hay menos posibilidad de pudrición, de que haya botritis y de que haya este tipo de enfermedades. Con lo cual, si te das cuenta, te he estado hablando nada más que de elementos naturales que se combinan para que se consiga la agricultura de Almería. Eso en Holanda no es así. Pues eso explica un poco que tengamos información y bullicio alrededor del sector de la agricultura almeriense durante todo el año. Estábamos hablando que hoy, incluso hoy, teníamos actualidad que comentar. Vamos a aclarar que hoy, día 24 de diciembre, vamos a hacer el último programa comentando la actualidad del día a día. Esa actualidad se va a seguir actualizando, ¿no? Valga la redundancia, en la página web de fhalmería.com, y en los próximos días lo que va a sonar en el programa pues va a ser una recopilación de algunos momentos importantes del año. Por ejemplo, vamos a oír fragmentos de esa presentación del anuario, vamos a oír también entrevistas técnicas, científicas que hemos hecho aquí a diferentes investigadores de universidades, del IFAPA, del CSIC, que han estado hablando de cosas que están investigando también al hilo para utilizarlos en la agricultura. Lo que sí vamos a decir que sí va a haber actualización de las pizarras de precios, ¿no? Vamos a seguir no solamente en la página web en fhalmería.com, que ya sabe que la tienen siempre en directo, sino aquí esas actualizaciones que hacemos a las 12 de la mañana, a la 1, a las 2, a las 5, pues van a seguir sonando, van a seguir acompañándoles para todos aquellos que tengan interés en las pizarras de precios, para que puedan seguir al día y sepan cómo va evolucionando los precios que han sido otro de los temas importantes en estos últimos meses del año, ya que hemos visto la extensión de la norma hasta en dos ocasiones. La primera para la berenjena, que al parecer pues tenía había mucha berenjena marcada por los efectos de la dana, mucha segunda categoría que en apenas 2 semanas se fue desapareciendo del mercado e hizo que el precio volviera a regularse. Y la segunda extensión de la norma fue con el pepino Almería, que pues también estaba dando unos precios insostenibles, y que con esa extensión de la norma y también con el frío, con la bajada de las temperaturas, pues ha hecho que ahora mismo las pizarras de precios pues arrojen un precio del pepino Almería bastante más interesante, ¿no? Creo que lo hemos llegado a ver por encima del €50, incluso lo hemos llegado a ver a €70. Entonces, pues esos precios también son información crucial para conocer si tu interés es el campo almeriense. Sí, efectivamente, o sea, el hilo conductor de todo lo que se hace en el campo almeriense es conocer los precios, que orienta mucho al agricultor sobre lo que tiene que hacer. Algunos dicen que los agricultores lo que intentan es especular. Yo creo que no intentan especular. Se puede especular con algún producto, como es el caso del pimiento, pero con la berenjena, con el pepino, con el calabacín, tienes que cortarlo en su punto y tiene que ser así. Es cierto que el agricultor, pues como a todo el mundo, o sea, todo el mundo queremos saber qué es lo que vamos a cobrar por nuestro trabajo, por los productos que vendemos, por nuestra actividad laboral, y los agricultores lo están buscando, evidentemente. En cuanto a lo que hemos comentado de la extensión de norma, esta mañana yo he estado reunido con alguna gente del sector y he preguntado el efecto del calabacín. Vamos a ver. ¿Qué está pasando para que el precio del calabacín sean 60 céntimos en pleno invierno? Y me han dicho lo de siempre.
están entrando importantes cantidades de Marruecos. Ya empezamos con la geopolítica. Sí. Marruecos, que tiene un gran aliado que ha vuelto a la política, o sea, ha vuelto a tener un poder absoluto mundial, que es Donald Trump. Sí. Evidentemente se sienten fuertes, se sienten respaldados y evidentemente, pues bueno, pues parece ser que este año tienen una cosecha de calabacín importantísima que ya la estamos empezando a notar, porque no son fechas ni temperaturas para que el calabacín se vea tan afectado. El caso tenía que ser parecido al de la berenjena, que sí tiene unos precios espectaculares, pero calabacín 24 de diciembre 60 céntimos, tiene que haber alguna causa mayor, y efectivamente el mercado está abastecido de calabacín, pero no del calabacín almeriense, es evidente. Yo lo veo bastante normal el tema de que no solamente con Donald Trump, yo creo que Marruecos lleva siendo el aliado fundamental de Estados Unidos en esta zona bastantes años, pero yo también lo entiendo, porque si Marruecos siempre estamos diciendo que tiene una inteligencia muy potente, que tiene una policía muy potente, que se está armando con muchas veces incluso con la ayuda de presupuesto español, pero que está invirtiendo mucho en defensa. Entonces, si comparamos eso con, desgraciadamente, muchas veces los follones que tiene la política nacional, pues es de entender que Estados Unidos quiera un aliado que sea estable, que le pueda dar confianza y no a lo mejor algunos bandazos que hemos visto, y esto es actualidad, como por ejemplo el tema de el Polisario aquí en España, que se metió el líder del Polisario en el COVID, y eso hizo un lío internacional, que hubo incluso que cambiar de ministro. Estaba la señora González Laya y tuvo que salir para que entrase el señor Álvarez. Entonces todos esos líos hacen que se entienda que Estados Unidos busque un aliado que sea más estable. Bueno, lo que pasa es que pues Estados Unidos ha encontrado en Marruecos ese aliado precisamente porque Marruecos ha tenido una gran relación con España, de la que se ha beneficiado muchísimo, y evidentemente ha encontrado gente que ha podido entender que controlar a los radicales que ahora mismo tiene el mundo islámico, pues es interesante. No solamente para Estados Unidos, que tiene una guerra abierta contra los extremismos islámicos, sino para los propios países y los dirigentes actuales de los propios países. Tenemos que tener en cuenta que la monarquía en Marruecos es una monarquía ya rancia, de muchos años, ¿no? Y que, pues evidentemente, algunas veces este tipo de dirigentes también están amenazados por los propios integristas islámicos, evidentemente. Pues yo me imagino que esos acuerdos que ha llegado Donald Trump con Mohamed VI, pues le convienen tanto a Trump como a Mohamed VI. Y luego, por otra parte, hay que entender que Marruecos es el país más beneficiado por la Unión Europea. Sobradamente beneficiado, porque si nosotros analizásemos toda la divisa que las personas que hay fuera de Marruecos mandan a Marruecos, que se consiguen en Europa, porque España hay muchísimos súbditos marroquíes trabajando, en Francia también, en Holanda también, en Alemania también, y hay muchísima gente que está trabajando, que está enviando prácticamente a diario dinero a Marruecos, y Marruecos se está desarrollando, y los países de Europa y la propia Unión Europea están ayudando a Marruecos a que se desarrolle. ¿Por qué? Porque esa táctica le está dando resultados a Europa. Tiene algunas cosas que no puede controlar, como es el tema de la migración, pero ¿por qué? Porque los migrantes que vienen ahora no son marroquíes fundamentalmente, son subsaharianos. Marruecos es un lugar de paso. Lo único que, bueno, es cierto que Mohamed VI está usando ese paso de la migración para seguir pidiendo, y ya lo hemos visto muchas veces, los chantajes a los que somete al gobierno español, evidentemente, sobre todo por las fronteras de Ceuta y de Melilla, evidentemente. Me sirve este tema para hilar con otra de las grandes noticias que han ocurrido este año, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbó los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, por considerar que ambos se celebraron sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. La Corte, de esa forma, puso fin al litigio sobre el acuerdo pesquero con Marruecos y su protocolo al desestimar los recursos del Consejo y la Comisión, en línea con la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea del año 2021,
y también con las conclusiones de la abogada general Tamara Capeta. Estaba entrando productos del Sáhara con etiqueta de Marruecos, y esto es lo que ha venido a dar al traste con este acuerdo. Tú muchas veces has dicho que la agricultura española sirve como moneda de cambio, ¿no? Y en este caso era uno de esos ejemplos. Sí, evidentemente eso es así. Lo que está intentando Marruecos es conquistar por todos los extremos el Sáhara Occidental. Sáhara Occidental, cierto que Franco se vio obligado a abandonar el Sáhara Occidental para frenar la Marcha Verde, que no era otra cosa nada que una caravana de marroquíes caminando hacia el Sáhara para que las fuerzas españolas abandonaran Villacisneros y todas las posiciones que tenían de dominio en el Sáhara, pero con intención de que el Sáhara fuera independiente, pero que no fuera dependiente de Marruecos. ¿Qué es lo que hizo Marruecos? Hizo de aquel acuerdo lo que le dio la gana. Y ahora eso se ha quedado en el limbo. ¿Qué es lo que dice la Unión Europea? Nosotros hemos firmado un acuerdo con Marruecos y el Sáhara no es Marruecos. Así de claro, lo ha dicho, ¿no? Sí. Con lo cual se ha frenado ese acuerdo. La política internacional, ¿qué es lo que hace? En muchísimos casos lo que hace es poner un aprieto al que está firmando el contrato contigo. ¿Para qué? Para tú obtener el mayor beneficio posible de solucionar ese conflicto que se ha generado nuevo. Y es lo que está haciendo ahora mismo la Unión Europea. O sea, ¿vosotros queréis meterlo? Primero hay que reconocer el Sáhara. ¿Cuál es la situación del Sáhara? Y hay una especie de limbo legal que no se sabe si el Sáhara es independiente. Pasa en muchos puntos del mundo. ¿Qué es lo que está pasando con Hong Kong, China y Estados Unidos? Estados Unidos deja Hong Kong, se supone que va a ser independiente, autónoma, y llega a China y dice que Hong Kong es China, punto. Y es lo que está pasando, con lo cual el acuerdo se frena para intentar conseguir, digamos, mejores condiciones en ese acuerdo, pero ya que tú quieres algo, Marruecos, tienes que ceder también. Y es de lo que se está tratando de negociar. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay países que están reconociendo los movimientos que ha hecho Marruecos en el Sáhara, otros países no lo están reconociendo. No sabemos muy bien a qué se debe ese reconocimiento, no sabemos si es que realmente hay algún tipo de acuerdo oculto que, si se desvela, pueden generar la vergüenza de algún dirigente. En fin, el caso es que con el paso del tiempo terminaremos sabiendo qué es lo que ha pasado en cada uno de estos sitios, y serán heridas que van a estar sangrando durante mucho tiempo y que no sabemos cuál va a ser el final, ¿no? Con lo cual, pues ahora mismo solamente podemos hablar de eso, que ese acuerdo que favorece la pesca de los barcos españoles en caladeros de Marruecos, pues está paralizada, a la vez que la entrada de tomates de toda esta parte del Sáhara Occidental, pues tampoco pueden servirse de ese acuerdo. Pero también hay que recordar una cosa: en ese acuerdo también están fijados unos cupos que hemos visto que durante años y años y años esos cupos no se han cumplido, con lo cual pues que no nos extrañemos mucho ahora que ese acuerdo se haya quedado paralizado y que todavía y que siga dando vueltas y que sigan entrando tomates y que sigan ocurriendo cosas que deberían de estar perfectamente reguladas en ese acuerdo, que pues que no lo están, por lo menos controladas. Reguladas sí, pero controladas no. Bueno, hay que recordar que las organizaciones agrarias pidieron que se aplicase esa sentencia y que no se diese esos 12 meses de prórroga como se ha dado, para que, para que no se vea más afectada la agricultura española. Tenemos más temas de los que hablar. Vamos a hacer un pequeño respiro y volvemos. Seguimos aquí en FH Almería Radio repasando los últimos temas que han preocupado al agricultor durante el año. Tenía aquí yo preparado un tema desde ayer que me hace, que me parece que es especialmente importante. Digamos, lo estuvimos hablando ayer, ¿no? El sector agrícola ha presentado sus dudas
respecto a la reducción de la jornada laboral. Vamos a hablar un poquito del contexto. La vicepresidenta segunda del Gobierno, la señora Yolanda Díaz, junto a los líderes de comisiones obreras y UGT, ha firmado un acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales de promedio en el cómputo anual. Esta medida es un compromiso del acuerdo de gobierno y ha generado opiniones encontradas en el sector agrario. Por ejemplo, Asaja, Juan José Álvarez, ha alertado del impacto en los costes laborales para el campo, considerando que va a implicar contratar a más personal y eso pues puede elevar los costes y hacer un roto en los precios. También ha hablado Andrés Góngora de COAG, que ha pedido flexibilidad para adaptar la normativa a las necesidades específicas del campo. También hemos podido escuchar a Lorenzo Ramos de UPA, quien por su parte ha celebrado la medida, pero ha insistido en mejorar las condiciones para también los productores y que estos puedan asumir los cambios. El debate ha alcanzado también el ámbito político con diferencias entre los plazos de aplicación entre el Partido Socialista y Sumar, los dos partidos del gobierno, mientras que la COE, digamos la patronal, pues se ha desmarcado de este pacto. El acuerdo establece que la duración de la jornada será la pactada en los convenios colectivos o contratos siempre que se respete el límite de 37,5 horas. En este contexto, pues el sector agrario ha pedido al gobierno medidas de apoyo financiero para afrontar la transformación. Bueno, esto es un tema que en este caso pilla muy de cerca al campo almeriense y estamos hablando del campo almeriense, pero es un tema económico ideológico clásico, ¿no? El límite de horas de la jornada laboral. En este caso ahora va a ir a, como hemos dicho, 37,5 horas, pero yo creo que cualquiera que oiga estas noticias se pregunta: ¿esta reducción de la jornada laboral viene acompañada de un aumento de la productividad y por eso podemos trabajar menos? ¿O esto se hace por decreto y luego se va a ver reflejado en costes, se va a ver reflejado en la destrucción de futuro trabajo? Porque, lo podemos mirar desde un punto de vista ideológico. Si tenemos una ideología liberal, podemos pensar que no es muy positivo que el gobierno esté aquí haciendo ingeniería con las horas, con los precios. Si lo vemos de un punto de vista a lo mejor más socialdemócrata, pues nos puede parecer muy bien que el gobierno meta la mano en las horas a trabajar. Pero realmente al campo almeriense, ¿cómo afectan estos experimentos? Hombre, a mí me genera muchas dudas la aplicación de esa reducción de la jornada laboral, entre otras cosas porque si tú trabajas por hora trabajada, si tú cobras por hora trabajada, como pasa, por ejemplo, en la totalidad de los almacenes, lo único que te influye es que tu jornada, a partir de la cual se paga horas extras, es cuando ya se han cumplido las 37 horas y media, ¿no? Semanales. Entonces te puede influir que 2 horas y media antes empieces a conseguir, digamos, ese aumento que corresponde a la hora extra, por ejemplo, ¿no? Luego hay otros muchísimos trabajos que en el campo se hacen de una forma que obedece muy poco a lo que dicen los convenios. O sea, un trabajador construyendo invernaderos gana muchísimo más dinero que el salario base, que cualquier tipo de cosa que pueda venir en un convenio o que pueda estar regulado. ¿Por qué? Pues son trabajadores especializados que desarrollan, digamos, un trabajo que no lo puede hacer cualquiera. Evidentemente, tienes que estar preparado para hacer ese trabajo. Son cuadrillas coordinadas y evidentemente en muchas ocasiones no echan ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9. Echan las horas que hacen falta. O sea, cambiar todo el plástico del invernadero. Muchas veces no se cobra por jornada laboral. Se cobra por metros de plástico cubierto. ¿Y qué me dices del agricultor? Porque yo he conocido incluso agricultores que se les ha roto el tractor o lo que sea, han tenido que esperar a que el que se lo venía a arreglar, que era un autónomo,
terminase su jornada y se lo arreglase acabando ya de noche y ponerse a sulfatar de noche, porque si no lo hacía él, no lo hacía nadie. Efectivamente. A mí me da la sensación que todo esto va a ser mucho papeleo para que aquel que se descuide llegue la inspección y le ponga una multa, pero que el cumplimiento estricto de lo que pueden ser las 37 horas y media en todo el entorno laboral agrario va a ser complicado. Va a ser bastante complicado de desarrollar y me da la sensación que ni trabajadores ni empresarios se van a quejar de la situación creada, porque prácticamente todo se llega con acuerdo, ¿no? O sea... Pero también cabe la posibilidad o cabe la duda de que todo esto sean cosas estéticas, cosas para decir, como nosotros somos la izquierda, estamos aquí bajando la jornada laboral, etcétera, pero luego la productividad no vaya de la mano. Entonces todo es tirar de la cuerda hasta que se rompa la cuerda. Sí, pero yo echo de menos, por ejemplo, asociaciones, grupos de personas que planteen propuestas alternativas. Venga, sí, se reduce la jornada laboral y a la vez reducimos las subvenciones que reciben los partidos políticos y las personas que están en el entorno del partido político con la etiqueta de asesores y no demuestran absolutamente nada. No demuestra absolutamente nada que puedan aportar a su entorno, simplemente cobrar su sueldo. Entonces, vale, sí, se ha reducido la jornada laboral y ahora quien ha propuesto la reducción de la jornada laboral va de baja a 40 personas, asesores y personas vinculadas, y va a reducir un 35% lo que recibe por estar en el Parlamento, ¿de acuerdo? Entonces, sería más creíble para todos. Ahora no, año nuevo, se suben las subvenciones, se suben los sueldos, nombramos en lugar de un cabeza de un secretario general 2, eso hay que mantenerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Se crean muchas noticias para titulares de televisión que ni se las creen, ni les llegan, ni nada de nada a quien se beneficia o quienes la van a padecer. No, pero es que además no hay que frivolizar con esto, porque cada vez que sale una noticia de que ha bajado la jornada laboral, ha subido el sueldo mínimo, etcétera, 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 pues siempre te ponen la parte positiva, que si vas a cobrar un poco más, que si no sé qué. Pero luego si tú escarbas un poco más en las noticias, en la información que la hay, y ves, por ejemplo, los informes que hacía el Banco de España cuando estaba Hernández de Cos como gobernador del Banco de España, y tú estás viendo que en esas proyecciones que se hace hay una cantidad de destrucción de trabajo nuevo que es increíble. Entonces te vendrá el economista de turno y te dirá, no, porque si tú estás viendo el empleo que hay en España, no ha bajado el empleo, seguimos subiendo ligeramente en empleo. Ya, pero si tú ves las proyecciones del Banco de España, ves que cada vez que se hace una cosa de estas, cada vez que se sube el sueldo mínimo o no sé qué, se destruye empleo que se podía haber creado. O sea, de manera que nosotros en España tenemos una cosa especial comparado con otros países de Europa, es que tenemos la productividad bajísima y el desempleo altísimo, pero no paramos de hacer este tipo de cosas. En vez de hacer cosas para subir la productividad, que todos cobremos más y podamos trabajar menos, directamente, ¡pum!, se baja la jornada laboral a dedazo. Bueno, pues eso que acabas de decir se puede comprobar perfectamente en los costes que había en el manipulado en los años 90 y los que hay ahora. ¿Qué gente se necesita para manipular un camión tráiler que lleva 28 palets de pimiento? No. Y lo que costaba, y la gente que intervenía en la década de los 90 y la que interviene ahora. ¿Qué es lo que pasa? Se han creado robots, se han creado maquinaria, se ha aplicado inteligencia artificial, se han creado una cantidad de cosas que donde tú necesitabas 400 mujeres manipuladoras, ahora lo puedes hacer con 100. ¿Qué es lo que has conseguido? Reducir un 75% la oferta laboral con tanta presión. Pues bueno, pues eso es lo que hay, evidentemente, ¿no? Con lo cual, no sé hasta qué punto esto simplemente son mensajes que se lanzan para yo conseguir los votos. Claro. No para mejorar. Ojo, lanza ese mensaje porque hay que mejorar la situación laboral de todas las personas. Perfecto. ¿Quién no quiere mejorar su situación laboral? Todo el mundo quiere mejorar su situación laboral. Ahora, no lo puede hacer a costa de asfixiar la empresa que te da trabajo. ¿Por qué? Porque entonces consigues lo contrario. No consigues mejorar, consigues asfixiar la situación laboral que tú tienes porque tu empresa cierra.
Vamos a comparar el mercado de trabajo español con otros modelos también bastante agrícolas. Por ejemplo, no nos vamos a ir a Holanda, pero nos podemos ir a Dinamarca. En Dinamarca no tienen sueldo mínimo, no tienen indemnización por despido. Todo tiene que ir por acuerdos, vamos a decir, sectoriales, etcétera. Pues ¿qué pasa? Que tienen un mercado laboral que apenas tiene paro. Entonces, si un inmigrante, una persona que tiene poca formación o una persona que trabaja en el campo o lo que sea o tiene baja cualificación, se queda sin trabajo, pierde su trabajo o simplemente le ponen condiciones que no le interesan en su trabajo, su jefe le baja el sueldo, pues tiene opciones de irse a una fábrica, a una planta de no sé qué y con unos sueldos altísimos, porque tienen un mercado laboral que es dinámico. Entonces, me da la sensación de que sí, todos nos preocupamos por nuestra situación laboral, pero es que no siempre la situación laboral tiene que mejorar por decreto. También puede mejorar porque el mercado mejore, el mercado de trabajo mejore, pero eso en España parece que nunca se contempla. Sí, en España la solución que hay para todos aquellos que están intranquilos con su situación laboral, ¿no?, es la posibilidad de convertirte en un autónomo. Ahora, evidentemente hay gente que sí tiene capacidad para convertirse en un autónomo, porque tiene ideas, tiene capacidad de aprender, tiene capacidad... Y hay gente que está esperando que le solucionen la vida. Ya, pero es que luego cuando tú eres autónomo tienes que tener una responsabilidad enorme, aparte de que la cuota, todo eso te cae. Bueno, si tú eres autónomo, si tú decides, mira, yo voy a dejar de trabajar en la radio y ahora quiero ser fontanero, voy a hacer un curso de fontanería, voy a empezar a trabajar con alguien, voy a aprender y voy a terminar poniendo mi propio servicio de fontanería. Eso lo decides tú. ¿Por qué? Porque tienes toda la vida por delante y quieres saber cómo funciona todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Todas aquellas horas que vas a echar de más siendo autónomo no las vas a contar ni te van a pesar. ¿Por qué? Porque van a redundar en ti. Y esa es una salida que hay en España. Sí, pero la cuota sí te va a pesar y los impuestos sí te van a pesar. Bueno, sí, efectivamente. Sí. O sea, ser autónomo no es ninguna bicoca, es una opción. Sí, pero una opción en España especialmente castigada. Vamos a cambiar de tema porque hay un asunto que no me gustaría que terminase el año sin tratarlo, porque quiero saber tu opinión. Voy a poner en contexto a la audiencia. El Congreso ha aprobado el cambio en la norma de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y ahora pues va camino del Senado esa norma. Este ajuste normativo permitirá reconocer a la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos como una de las organizaciones más representativas, habilitando su incorporación al Consejo Agrario del Ministerio de Agricultura, junto a las que ya están ahora, que son Asaja, COAG y UPA. La nueva ley sustituye a la aprobada en 2014, que, bueno, para ser sinceros, nunca se desarrolló plenamente y establece criterios basados en certificaciones autonómicas, resultados electorales y participación institucional para determinar la representatividad en el ámbito estatal. Vamos a repetirlo. Se ha cambiado la norma para que una organización agraria entre a el Consejo Agrario del Ministerio de Agricultura. Ahora mismo están Asaja, COAG y UPA, y se va a cambiar la norma y al parecer también va a poder entrar Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos. Entonces yo quería saber tu opinión de qué es lo que hay detrás de este tema, por qué ahora a final de año se cambia la norma de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, y todavía no he tenido tiempo de hablarlo con ninguna organización, pero no sé si esto le va a hacer mucha gracia a Asaja, COAG y UPA. Hombre, gracia no le va a hacer porque van a perder poder en favor de una nueva organización, ¿no?, que surgió aquí, para que la gente lo sepa, de nuestro entorno, y fue en la que estuvo involucrado Bernabé, el famoso Joaquín Bernabé, ¿no?, que dejó la actividad sindical y se dedicó a otro tipo de actividades. Entonces, uno de los problemas que tenían es que no se reconocía la representatividad de este grupo de
reivindicadores que pues estaban reclamando precisamente eso, que se les escuchara, y me imagino que lo que se ha intentado solucionar es esa representatividad que Unión de Uniones ha conseguido en muchas partes de España, porque ha aglutinado a muchos agricultores que de alguna manera tienes que escuchar. Ahora, lo que sí, yo no tengo ahora argumentos suficientes para saber si esto es mejor o peor, pero lo que sí te puedo decir que cuando gobierna la izquierda, todo este tipo de organizaciones aumentan, crecen y terminan dándole su apoyo al partido que gobierna, porque consideran que la derecha no le va a dejar tener esa representatividad. Con lo cual, yo no sé si es una maniobra más de tener más gente en esa parte de la división que hay en España entre izquierda y derechas para intentar recuperar voto de cara a unas posibles elecciones. También puede ser. Uh-huh. Bueno, pues esto habrá que ver cómo al final se aplica de cara al año que viene, pero a mí me llamaba mucho la atención que, bueno, pues que se haya cambiado la norma y que ahora vaya a poder entrar una nueva. Bueno, ten en cuenta que ellos no llevan ventaja los que hacen la norma, porque la hacen con una intención, y nosotros nos enteraremos de esa intención pasados bastantes meses, y cuando venga algún experto y nos diga esto lo han hecho de esta manera para conseguir este objetivo, ¿no? Evidentemente, pues eso tiene que ser gente que está en ese entorno, que tiene que conocer las negociaciones, tiene que conocer cuáles han sido las peticiones que se han hecho, con qué objetivos concretos y qué es lo que se ha permitido al final. Muy bien, pues cuando ese experto lo diga, seguramente sea aquí en FH Almería Radio. Nosotros hemos llegado ya al final del programa. Muchas gracias, José Antonio, por comentar con nosotros toda la actualidad hoy y todos los demás días del año. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes por seguirnos, y que todos tengan una feliz Navidad, que es lo que deseamos de todo corazón, para que, bueno, descansemos un poquito de tanta actividad. Pues ya saben ustedes, pueden seguir conectados en fhalmería.com. Nosotros estos próximos días vamos a seguir dando los precios, vamos a poner programas de recopilación de lo mejor del año, y se despide Luis Saracho deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 24 de diciembre de 2024, y empezamos con los tirabeques, que han tenido un único corte de 3,76. Seguimos por los guisantes, que han tenido un único corte de 5,72. Vamos ahora con todas las judías, empezando por la Elda, que ha tenido un primer corte de 7,24 y un último de 4,32. La Perona Semi ha tenido un primer corte de 3,58 y un último de 2,98. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 6,04 y un último de 4,82. La Rastra ha tenido un primer corte de 7,92 y un último de 6,94. La Estrique ha tenido un primer corte de 7,92 y un último de 4,08. La Merite ha tenido un primer corte de 3,96 y un último de 2,64. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 1,11. El español ha tenido un primer corte de 1,22 y un último de 1,02. El Almería ha tenido un primer corte de 1,34 y un último de 1,21. Vamos ahora con los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,59 y un último de 0,44. El gordo ha tenido un primer corte de 0,59 y un último de 0,42. Momento para hablar de las berenjenas, empezando por la rayada, que ha tenido un primer corte de 1,77 y un último de 1,41. La larga ha tenido un primer corte de 2,13 y un último de 1,88. Vamos ahora con los tomates, empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 0,91. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,36 y un último de 1,26. El tomate Ramo ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,10. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,43 y un último de 1,22. Terminamos con los pimientos, empezando por el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,57 y un último de 1,21.
El italiano rojo ha tenido un primer corte de 1,19 y un último de 0,49. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,32 y un último de 0,99. El lamullo rojo ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 0,91. El California verde ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,15. El California rojo, un primer corte de 1,31 y un último de 0,98. Y terminamos con el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,28 y un último de 1,12. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 24 de diciembre de 2024.